Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Les extendemos un cordial saludo desde el canal Principio de Vida y desde el canal La Biblia Enseña. Queremos compartir con ustedes un mensaje titulado La Sola Escritura. Aquí estamos acompañados por el hermano Julián Casís, que es de Tucumán, Argentina. Julián, ¿quieres saludar al público? Sí, buenas tardes, Nicolás, y buenas tardes a toda tu audiencia de Principios de Vida. También un saludo para mi canal La Biblia Enseña. Bien, la verdad que es un tema muy importante, ¿no? Sabemos que la semana pasada se cumplía varios años de la Reforma Protestante. Yo no me acuerdo cuánto, pero sé que son bastantes años, así que es bueno tratar este tema. 508 años, si no me equivoco, 508 años de la Reforma Protestante. Lo que vamos a tratar hoy es una de las 5 solas, las famosas 5 solas expuestas por Lutero. Les quiero traer a colación cuáles eran: sola Escritura, sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Esas eran las 5 solas. Pero en especial vamos a hablar de la sola Escritura. ¿Por qué es especial la sola Escritura? Porque esto de que forjó el protestantismo hizo un cambio para siempre en la humanidad, en todos los ámbitos de la ciencia y de las artes. El pensamiento iba a cambiar de ser un pensamiento centrado en un Dios, provenía de la escolástica, a un pensamiento ya más humanista, centrado en el hombre. Este concepto de la sola Escritura tiene algo muy interesante. Fue en el Concilio de Trento donde la Iglesia Católica reunió sus sínodos y rechazó plenamente la sola Escritura. Esto fue lo que definidamente produjo ese cisma del catolicismo con el cristianismo protestante, llamémosle así. Fue convocado por el Papa Pablo III en 1545, mediante el Decretum de Canonicis Scripturis. Quiero leer solamente una parte, y esto es algo muy interesante. Dice sobre la interpretación de la Escritura, y vamos a desarrollar eso un poco con Julián. El Concilio de Trento, en sesión el número 4, dice: para contener los espíritus desordenados, declara además que nadie, confiando en su propio juicio, ose interpretar la Sagrada Escritura contra el sentido que ha sostenido y sostiene la Santa Madre Iglesia. Fíjense, ¿no? Lo vuelvo a leer porque esto es tremendo. Y esto desató una guerra civil tremenda también, ¿no? Para contener los espíritus desordenados, es decir, esos protestantes que andaban ahí revoloteando, declara además que nadie, confiando en su propio juicio, ose interpretar la Sagrada Escritura. O sea, nadie individualmente puede interpretar la Sagrada Escritura, sino solamente lo que ha sostenido y sostiene la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver en el desarrollo de este estudio si esto realmente es así. O lo transferimos a hoy en día. Julián, te hago una pregunta.
Si yo no soy teólogo, si yo no estudié 5 años de seminario de escolástica, si yo no estudié teología, ¿yo no puedo llegar a comprender la Biblia? ¿Qué opinas? Y mirá, yo le daría la razón a Jesucristo, ¿no? Cuando Él dijo en Lucas, es uno de los textos que vamos a ver hoy, que Él dijo en Lucas capítulo 10, Él dijo, no, si querés lo buscamos, y no sé si querés que primeramente hagamos una oración, si a vos te parece, No, como para... mencionarlo y ahí va la cortina. Bueno, dale. Bueno, estamos en Lucas capítulo 10. Para que nadie sospeche, con el respeto a todos mis hermanos católicos, esta es una Biblia católica, que se llama la Biblia Pastoral, de la editorial San Pablo. Es una Biblia católica para que nadie diga que yo estoy utilizando una Biblia mutilada, ¿no? Como en algunos casos han dicho en algunos comentarios, ¿no? Vos estás utilizando una Biblia mutilada. Como se dice, ¿no? Lo cual no es así. Claro, pues sabemos bien que la Biblia fue escrita por judíos, no fue escrita ni por católicos, ni por protestantes, ni por adventistas, ni por mormones, sino, como dice Pablo, a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, ¿no? Los oráculos de Dios. Fíjate vos como dice Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 21, dice: en aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, sí, porque así te ha parecido bien que sucediera. Fíjate vos, ¿no?, que dice esta Biblia católica, traduce, porque lo has revelado a la gente sencilla. En otras traducciones dice, lo has revelado a los niños. Y Jesús dijo... Mateo 11:25 dice, le has revelado a los niños. Claro, exactamente, ¿no? Fíjate, si vos me permitís hacer un comentario antes que vayamos a la oración, dice en esta Biblia católica, ¿no?, en comentario que hace abajo el teólogo, dice: sorprendente que en su oración Jesús tomado por el Espíritu, agradezca al Padre el hecho de que los sabios y entendidos no comprenden su mensaje sobre el reino, pero si lo entendieran, tratarían de desvirtuarlo y modelarlo de acuerdo con sus propios intereses. En cambio, quienes lo comprenden son los pobres, ¿no? O sea, dice, incluso me acuerdo que, con todo respeto, un hermano apologista católico me decía que, bueno, que yo había comprado un traje barato en cualquier esquina, y dice, vos sos una persona ignorante que no tiene conocimiento, ¿no? O sea, fíjate, ¿no?, cómo a veces vemos el desprecio, ¿no?, de otras personas. No digo solamente de hermanos católicos, no quiero decir que todos sean así, ¿no? Pero incluso hoy en día vemos como una guerra de religiones. Yo soy católico, soy mejor que vos, o yo soy adventista. Hasta incluso algunos adventistas son sectarios, ¿no? No tenemos que llegar a ese punto de odiar a las otras personas de las demás religiones, ¿no? Así que bueno. Así es. Perfecto, hermano. Lo tenías al versículo ahí a mano. Eso es similar. Suponer que solamente los estudiosos es similar a lo que pasaba en el tiempo de Cristo. Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos y a los saduceos? Vosotros erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces, siempre que la persona se aparte del escrito está, por más filósofo, más título que tenga, puede caer en el error. Bien, hermanos, esto es, una vez más, con ustedes, principio de vida. Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Bien,
bien, queridos, antes de comenzar con este estudio de sola escritura, vamos a pedir la dirección del Señor mediante su Espíritu Santo. Julián, ¿quieres acompañarnos en la oración, por favor? Sí, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte en esta tarde de sábado, que estamos aquí reunidos con mi hermano Nicolás para estudiar las Sagradas Escrituras. Queremos rogarte, Padre, de que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo. Y también queremos rogarte, Padre, que tú perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que seas tú, Señor, el que hable a través de nosotros, y que todo lo que hablemos sea guiado por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos des un espíritu de humildad, de mansedumbre, para poder enseñar tu palabra correctamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermano. ¿Qué es la sola escritura? Bueno, la sola escritura es, como lo dijo en un principio Martín Lutero, es basar todas nuestras creencias y prácticas solamente en las Sagradas Escrituras. Si bien muchas veces nuestros hermanos católicos nos dicen que eso es un invento de Martín Lutero, incluso algunos apologistas católicos dicen que es solamente un invento de Martín Lutero que no tiene sostenimiento bíblico o asidero bíblico. Sin embargo, en esta tarde vamos a demostrar que sí tiene sostenimiento bíblico y que nuestro mismo Señor Jesucristo utilizaba el principio de sola escritura, ¿sí? Como para hacer una introducción, yo te voy a leer acá, dice Jesús utilizó la frase escrito está o está escrito 16 veces en la Biblia, ¿sí? Está escrito 17 veces la palabra escrito está. También la frase ahora sucedió lo dicho por el profeta se encuentra 9 veces en la Biblia Reina Valera 1960. Y también dice, para que se cumpliese la escritura, se encuentra 2 veces esa frase. O sea, fíjate vos que Jesús mismo avalaba siempre un escrito está. Siempre avalaba Jesús en un escrito está. Y la primera pregunta que yo formulé, dice, a diferencia de otros libros, ¿podemos decir que solamente la Biblia es inspirada por Dios? Y sí, yo podría decir que sí, que la Biblia solamente es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, la misma Escritura se defiende a sí misma y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos decir lo mismo de los teólogos, incluso de nuestra iglesia. Supongamos que yo traiga un libro de un teólogo de mi denominación o de cualquier denominación y digamos, esto está inspirado por Dios. Nosotros podemos decir que si ese libro o ese material está basado en las Escrituras, podemos decir que sí, está avalado por la Biblia, pero solamente la Biblia es inspirada por Dios, porque bueno, tenemos incluso los pensadores como Platón, también como Sócrates y como los diferentes pensadores griegos, que ellos hablaban de Dios, pero simplemente pensaban, no eran inspirados por Dios como son los profetas y los apóstoles. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Es una Biblia católica que estoy leyendo. Perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 3, corrijo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, que es la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Y en el versículo 15 al 17 le dice, y que desde tu infancia conoces las Sagradas Escrituras, hablando de la Biblia. Ellas te pueden dar la sabiduría que conduce a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, refutar, corregir y educar en la justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea bien formado y perfectamente preparado para toda buena obra. Acá nos dice nos dice tres cosas muy importantes. Le dice a Timoteo, el apóstol Pablo dice a Timoteo que desde tu infancia conoce las Escrituras y ellas que te pueden dar sabiduría que te conduce a la salvación. O sea, la Escritura contiene la salvación, y también dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, hablando de la Sagrada Escritura, ¿sí? O sea, de todo, la Biblia como un todo. Y dice, ellas te pueden dar la sabiduría que conduce a la salvación, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. O sea, si yo quiero corregir a alguien en materia de doctrina, o refutar a alguien en manera de doctrina, ¿sí? Acá lo dice justamente que la Biblia o la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para refutar, para corregir y para educar en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea bien formado y perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, solamente la Biblia sola me puede preparar para toda buena obra. Por esto no quiere decir que yo no tenga que estudiar historia, no quiere decir que yo no puedo estudiar teología, esto no es lo que dice, pero sí dice el apóstol Pablo que la Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es, Nicolás, lo mismo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Dice, el apóstol Pedro dice, y tenemos así más confirmada la palabra profética, a la cual hacen bien en prestar atención como a una antorcha que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y la estrella de la mañana surja en vuestros corazones. En otras traducciones, como la que vos estás poniendo ahí, dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, la Biblia es un libro seguro. La palabra de los profetas es un libro seguro, donde nosotros podemos encontrar, como dice el apóstol Pedro, una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y dice, en el versículo 20, dice, ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue proferida por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. O sea, fíjate vos, ¿no? Que acá también nos dice el apóstol Pedro que la palabra de Dios, de las palabras de los profetas, es la palabra más segura. Y también dice que no se puede prestar para interpretaciones privadas. Y también dice que nunca fue traída la profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nosotros vemos que nuestros hermanos católicos, con todo respeto lo digo, muchas veces ellos hablan de que, bueno, que nosotros tenemos que estudiar las patrísticas, incluso tenemos que llevarnos del magisterio de la Iglesia para poder interpretar las Escrituras. Incluso ellos dicen, incluso en las mismas Biblias dicen que junto con la Santa Tradición, las Escrituras y el magisterio de la Iglesia son los tres pilares de interpretación de la Iglesia Católica. Nosotros, está todo bien, nosotros respetamos. Si es el pilar de la Iglesia Católica, lo respetamos. Pero nosotros nos llevamos, ¿por qué? Solamente por las Sagradas Escrituras. Porque dice el apóstol Pedro que no es de interpretación privada. Nosotros vemos que a lo largo de la historia, las patrísticas están llenas de contradicciones. Incluso existían los padres, así llamados padres de la Iglesia, que eran del Oriente, y estaban los padres de la Iglesia del Occidente, que incluso entre ellos hay muchos debates, incluso diferentes posturas. O sea,
¿Qué quiero decir con esto? Que la Escritura, la Sagrada Escritura es infalible, no así los escritos de diferentes Mira, teólogos. qué interesante eso, ¿no? Mira, podemos ver Sí. esta cuestión, ese tipo de que tiene de interpretación la Iglesia Católica, y por eso cree lo que cree. Nosotros tenemos uno y por eso creemos lo que creemos. Nosotros somos adventistas, no creemos lo mismo que los demás grupos llamados protestantes, si bien yo hago una salvedad que para mí los adventistas no son protestantes, pero eso es tema Sí. de otro rollo. Pero fíjate, Escritura, tradición, magisterio. ¿Qué decía Cristo acerca de la Escritura? ¿Cristo elevaba la Escritura o la desautorizaba? Como dijo el hermano, en más de 17 ocasiones Jesús utilizaba la Escritura. Aun cuando resucitó y se le apareció a esos que fueron a Emaús, dice que comenzó desde todo lo que decía, desde los salmos y los profetas, todo lo que decían de él. Cuando se le apareció a los discípulos luego de la resurrección, comenzó a explicarle todo lo que la Escritura decían de él. Ahora, ¿qué decía Cristo de la tradición? Cuando pasa el tiempo y los hombres empiezan a hacer fórmulas, ya hacen libros de comportamiento disciplinario, comienza a haber ya un culto, un reglamento de culto. Pasa el tiempo, ya tienen un manual, un Talmud o otros tipos de cosas extra bíblicos. ¿Qué dice Cristo respecto a la tradición? Puedo leer un solo versículo, Julián, ¿no? Dice Mateo, capítulo 15, el versículo 3, ahí decía, Jesús le decía a los fariseos, los escribas, que quebrantaban el mandamiento de Dios por seguir sus propias tradiciones. Quebrantaban los mandamientos. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, fíjate vos que el punto de elevar una tradición al mismo nivel de la Biblia, según Cristo, no va. Ahora, esta cuestión del magisterio y de los títulos, ya leyó el hermano Julián que Cristo se gozaba porque Jehová revelaba a los simples, a los pequeños. La Biblia, hermano, está hecha en un lenguaje tal que todo mundo sea instruido. O sea, esta forma metodológica de interpretar la palabra de Dios no es compatible con la Biblia. Antes que sigas, quiero tirar un dato histórico, ya que justo estabas mencionando ahí. ¿Se me escucha bien? Porque se me hace que se pixela un poco la señal. ¿Se me escucha bien? No, se escucha totalmente bien, se escucha muy bien. Bien. La Iglesia Católica, fíjate que quiero que busques y lo leas, hermanos, en esa Biblia que vos tienes ahí, esa Biblia católica. Por favor, busca y léeme Segunda de Tesalonicenses 2.15. Segunda de Tesalonicenses 2.15. Mientras el hermano la busca, quiero leer esto respecto a ese tipo de católico. 2.15. Ellos dicen, Sagrada Escritura, la palabra escrita de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Ahí estamos de acuerdo. Sagrada tradición, ya no estamos de acuerdo porque la tradición católica no tiene nada de sagrada. En especial si empezamos a estudiar la historia de los papas. Magisterio, la autoridad de la Iglesia, el Papa y el Obispado para interpretar fielmente la Escritura y la tradición. Fíjate vos que interpretan la Escritura y la tradición. Interpretan esas dos cosas. ¿Por qué ellos creen que la tradición es importante? ¿Cómo dice en tu Biblia, en la Biblia católica, perdón, Julián, cómo dice Segunda de Tesalonicenses 2.15? Bueno, en esta Biblia católica dice, por tanto, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, tanto de viva voz como por carta. Entonces sí hay que estar firme en las tradiciones. Tienen razón los católicos. Pero nosotros, cuando estudiamos sola fe, sabemos que sola escritura conlleva a utilizar siempre el original en el lenguaje natal que fue escrito, en el que hablaron los apóstoles. Y los apóstoles escribieron en griego. Ahora, cuando uno va y ve esa palabrita que ellos tradujeron como tradición,
la palabrita dice parádosis. Si ustedes ven en cualquier Biblia Reina Valera, no dice tradición, dice doctrina, porque parádosis se traduce también como enseñanza, como instrucción, como doctrina. Pero en esa Biblia, para que quede bien, le pusieron tradición. Fíjate vos, Julián, cómo se llega a torcer también lo escrito está en pos de lo que ciertos grupos creen. Claro, exactamente, ¿no? Y fíjate vos, como dice en Colosenses 2, del 6 al 8, de esta Biblia, Colosenses capítulo 2, del 6 al 8, dice: por tanto, ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, continúen viviendo en Él, arraigados y edificados en Él. ¿Sí? Acá no dice edificado en Pedro, sino en Cristo, ¿no? Bueno, ese es otro tema que ya podemos ver más adelante, sobre quién está edificada la iglesia. Dice, arraigados y edificados en Él, consolidados en la fe, tal como han sido instruidos. Y después dice, rebosando en acciones de gracias. Y el versículo 8 es el más importante, dice, estén atentos a que nadie los cautive mediante filosofías y vacíos engaños, según tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, termina, por así decirlo, su discurso, o termina en el último texto diciendo, estén atentos a que nadie lo cautive mediante filosofías, como vos citabas hoy en la mañana, sacerdote famoso, que él muchas veces utiliza la filosofía o filosofa los textos bíblicos, tuerce las escrituras. Entonces dice, estén atentos a que nadie los cautive mediante filosofías y vacíos engaños, según las tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Cristo citaba siempre las escrituras. Por ejemplo, si vos lees, como vos decías recién, ¿no? Que Cristo les abría el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Incluso cuando Él se apareció en medio de los apóstoles, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿no? Eso está justamente en Mateo 26, del 54 al 56. Y fíjate vos que Jesús mismo dijo en Mateo 21, 42, dice, ¿nunca leyeron en las escrituras? ¿No? ¿Nunca leyeron en las escrituras? ¿No? Y como le decía a los saduceos, ustedes yerran, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, ¿no? Y volviendo un poquito, Nicolás, si vos me permitís, no lo quiero hacer muy largo, pero citando lo que vos decías sobre el tema de la tradición, yo quiero que leamos otro texto que se encuentra en Marcos, capítulo 7, del 1 al 13. Fíjate vos que a veces nos dicen que incluso tenemos que llevarlos del catecismo, pero sabemos que en el catecismo que ha pasado, se han quitado 2 mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento que habla concerniente a inclinarse ante las imágenes, donde el mandamiento en todas las Biblias católicas dice que no debemos inclinarnos ante las imágenes ni rendirles culto. Ese mandamiento ha sido quitado del catecismo. ¿Por qué? Porque se lo ha impuesto otros mandamientos por tradición y se ha pisoteado el mandamiento de Dios. Fíjate vos como dice acá Marcos capítulo 7 del 5 al 13, fíjate vos lo que dice Jesús. Los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición que hemos recibido de nuestros antepasados y comen el alimento sin lavarse las manos? Jesús les respondió, qué bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son normas de hombres. Ustedes abandonan, escuchá lo que dice,
ustedes abandonan los mandamientos de Dios y se aferran a los mandamientos de los hombres. Versículo 9 dice, y les decía, ustedes son muy hábiles para rechazar los mandamientos de Dios y aferrarse a los suyos propios. Y acá en el versículo 10, ahí Jesús les dice a los fariseos, pero también se puede utilizar para aquellos que quieren imponer la tradición sobre los mandamientos de Dios o sobre la palabra de Dios. Fíjate vos que les dice a los fariseos, le dice Jesús en el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Está citando uno de los 10 mandamientos. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Sin embargo, ustedes dicen, es lícito decir al padre o a la madre que lo que deberían darle para el sustento es una ofrenda consagrada a Dios. Así ya no permiten que esa persona haga algo por su padre o por su madre. Y le dice el versículo 13, invalidan la palabra de Dios para someterla a la tradición que ustedes mismos han transmitido y como esto hacen muchas otras cosas. Y bueno, muchos me podrán decir, pero Jesús está hablando con los fariseos. Y bueno, pero yo podría decir lo mismo. El catecismo ha quitado y cambiado los 10 mandamientos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento en la Biblia católica dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero sin embargo, el mandamiento de la Iglesia Católica dice, creo que el cuarto mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, se lo ha corrido, pero han sacado el mandamiento del sábado y han puesto algo parecido que dice, santificarás las fiestas, ¿no? O sea, qué astucia han tenido, que han cambiado, han invalidado la palabra de Dios, han invalidado el mandamiento de Dios para seguir la tradición. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Si sabemos en la historia, la Iglesia Católica. Y si vos investigás qué dice la Iglesia Católica referente a esto, dice, bueno, nosotros hemos cambiado la santidad del sábado al domingo, no por mandato bíblico, dicen, sino por un mandato de la Iglesia, ¿sí? O sea, ellos han enseñado por tradición por muchos años que se tiene que guardar el domingo, sin embargo, el pueblo pagano ya lo guardaba. Sin embargo, el pueblo de Dios guardaba el día sábado. Ahí vos te das cuenta que han impuesto un mandamiento y han pisoteado las Sagradas Escrituras. Mandamiento de hombre, ¿no? Claro, mira, es clarísima la Biblia. Y cumplen lamentablemente lo que Cristo dijo de manera negativa de los que siguen la doctrina. Invalidaron los mandamientos de Dios. Otro motivo por el cual no creen en sola escritura es el argumento histórico. Algunos exponen que durante más de 300 años los primeros cristianos no tuvieron un Nuevo Testamento completo. Y aún así vivían la fe guiados por la tradición apostólica y la autoridad de los obispos. Porque dicen, claro, bueno, recién en el siglo V fue llamado a armar el canon de casi todos los libros del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿quién armó así se dice, quién hizo la Biblia? Que en realidad no es que la hizo la Biblia, sino que hicieron una recopilación de otras que ya existían del Nuevo Testamento. Ya existían otras recopilaciones, y esos son datos históricos que ahora no vamos a tener tiempo de abordarlo. Pero fíjate vos, que durante más de 300 años, dicen, los primeros cristianos no tuvieron un Nuevo Testamento completo y fueron guiados por la tradición, por la autoridad y por los apóstoles. Mira vos, qué curioso, ¿será que esto es así? No. Lo más curioso es que ellos formaron la Biblia, digamos, cerraron un canon, que todavía le faltaban 9 libros, como ser Hebreo, Apocalipsis, las cartas de Judas, etc. Con el Papa San Dámaso, formaron un canon, pero cuando más tuvieron la Biblia fue cuando más comenzaron a desobedecerla. Es decir, formaron la Biblia, pero igual se fueron por el sendero de la tradición y una supuesta tradición santa que iban dejando en esos siglos
6, 7 al 10, que eran los siglos más oscuros de los hechos del papado, son atroces en esos tiempos, fueron sacralizando las actividades de un magisterio totalmente corrupto. Cuando Lutero, ya 1500, Lutero fue a conocer Roma, quedó espantado por las cosas que sucedían en Roma. ¿Sí? Y encontró una Biblia encadenada. Y la Biblia encadenada, así también la encontró Cristóbal Colón, a la Biblia encadenada. ¿Por qué la Biblia estaba encadenada? Porque la prohibieron, la dejaron en un latín antiguo para que solamente el especialista pueda leerla. Y eso quedó hasta hoy en día, hermano, ¿no? Fíjate cómo quedó en la mente de los católicos. ¿Quién lee la Biblia en la Iglesia Católica? El sacerdote. Bien, pero los hermanos, ellos ni leen, y tampoco es que la interpretan, solamente la leen. Claro. Mira, fue la Iglesia misma la que reunió y definió los libros que pertenecen al canon bíblico. Por ejemplo, en los concilios de Hipona de 393 y Cartago de 397. Vuelvo a decir que ya habían otros cánones, pero ellos no lo escribieron, ellos solamente lo recopilaron. Por eso dicen que la Biblia proviene de la Iglesia y no la Iglesia de la Biblia. Fíjate que esto es tremendo, Julián, no sé si se entiende esto, ¿no? Por eso, y justamente, esto es así. La Biblia, la Iglesia no proviene de la Biblia. Tendría que haber sido al revés. La Iglesia tendría que haber provenido de la Biblia. Por eso dicen que la Biblia... ¿Sí? Perdona, ¿no? Fíjate vos como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:1, del 15 en adelante, dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Dice, como también les escribió Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue dada, y como lo dice en todas sus cartas, en las que trata de esto. En ellas hay ciertamente algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes malinterpretan, como hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Fíjate vos lo que quiero citar, en ese momento circulaban las cartas de Pablo. O sea, incluso dice, y también tuercen las otras escrituras. ¿Qué otras escrituras? Se refiere también al Nuevo Testamento, a todas las cartas que en ese momento circulaban. Incluso el apóstol Juan sabemos que fue a la isla de Patmos, porque fue preso por causa de la palabra de Dios, dice él, e incluso escribió el libro de Apocalipsis, en donde él dice que es la revelación de Jesucristo, ¿no? Y así muchísimas otras cosas más. Incluso, claro. Fíjate vos con Jesús, yo quería, si vos me permitís, no sé qué ibas a decir. Sí, una cosita más de esto, ¿no? Que mientras hablo voy pensando, ¿no? Que dicen que, claro, 300 años no estaba la Biblia completa y se guiaron por las tradiciones y por la patrística, llamémosle así, ¿no? Bien, ¿y cuáles fueron los resultados? Fíjese, en el Antiguo Testamento, en el Pacto Antiguo, la última revelación fue de Malaquías. Y pasaron, no sé si son exactamente 450 años hasta que Cristo viene la palabra encarnada. Entonces, en esos siglos vinieron los periodos de los Macabeos, esos libros de Baruch, etcétera, que no son libros inspirados como creemos nosotros, pero justamente en todos esos años ellos comenzaron a hacer tradición y se terminaron apartando de la palabra. Se fueron por las tradiciones. Cuando vino el Mesías prometido, habían dejado de estudiar las profecías concernientes al Mesías y cuando vino no lo reconocieron. O sea, eso no es un argumento válido, porque la Biblia haya sido formada en el siglo IV, no fue todavía completamente formada, pero había un canon por Dámaso, no es un argumento válido para poner la tradición por encima de la Biblia. Es más, si ellos recibieron la Biblia en el siglo IV, deberían haber reformado lo que las prácticas estaban haciendo hasta ese tiempo, no haber adaptado la Biblia a sus prácticas. Claro, exactamente, ¿no? Y fíjate vos que incluso cuando Jesús lo ve a Natanael, ¿no? Y le dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño, dice.
Y fíjate vos que no me acuerdo si era Felipe o uno de los apóstoles, uno de los discípulos, va y le dice a Natanael, le dice, ven y ve que hemos encontrado al Mesías, le dice. ¿Y de dónde es? Dice, es de Nazaret, dice, ¿no? Y entonces le dice él, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que Natanael era una persona del pueblo que ya conocía la ley y sabía que la profecía decía que el Mesías iba a venir de Belén, ¿sí? De Belén de Judea. Por eso dijo, Jesús decía, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Y por qué? Fíjate que era un hombre sincero y él sabía, por eso le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque la profecía dice que va a salir de Belén, ¿entendés? O sea, fíjate claro. Vos, ¿no? Me vino a la memoria. Bueno, quería hacer uno cortito nomás para que vos veas. Hizo otra pregunta que dice, ¿se pueden añadir otros escritos al canon bíblico? Porque bueno, ellos dicen que bueno, que nosotros podemos estudiar del catecismo, podemos estudiar las patrísticas, pero si vos lees Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, y lo mismo que dice, y lo voy a citar Apocalipsis, que no voy a citar Deuteronomio 4.2, pero ahí dice que no debemos añadirle nada a las escrituras, para que guardemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios. Y fíjate vos lo que dice en el Apocalipsis, dice lo mismo que en Deuteronomio 4.2, dice, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, al que escucha las palabras proféticas de este libro, yo le digo, si alguno añade algo, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. O sea, dice que si alguien le añade algo, dice que Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Sabemos que en el fin de tiempo de gracia se van a derramar las plagas. Entonces, ¿quiénes van a recibir las plagas? Aquellos que utilizan un libro o un escrito fuera de la Biblia que realmente dice algo o contradice a la Biblia, la palabra de Dios. Por eso no podemos contradecir la palabra de Dios. Y fíjate vos, me gusta como dice esta Biblia, como dijo Jesús, y lo que vos decías, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la Biblia por nuestra propia cuenta. Te voy a citar dos textos, ¿sí? Porque vos me hiciste una pregunta hoy de principio que si cualquiera puede interpretar las Escrituras, si vos solamente tenés que tener un estudio teológico o una persona común, una persona simple puede interpretar las Escrituras. Fíjate vos que dice en Juan capítulo 5 de esta Biblia católica, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, la Biblia católica dice, investiguen las Escrituras, ya que ustedes piensan que tendrán vida eterna en ellas. Ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús dice, investiguen las Escrituras, dice esta Biblia. A mí me gusta como dice esta Biblia católica, dice, investiguen las Escrituras. Y fíjate vos que, volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste al principio, si vemos ahí nosotros en el Salmo 119, versículo 130, fíjate vos lo que dice, ¿no? Que cualquier persona puede interpretar las Escrituras si las estudia. Mirá cómo dice Nicolás esta traducción. Dice, el descubrimiento de tus palabras ilumina, dando entendimiento a los sencillos. Como dice esa Biblia, ¿no? Dando entendimiento a los simples. O sea, yo no necesito ser un teólogo, un pastor, un sacerdote para poder interpretar las Escrituras, porque la misma Biblia dice que esto le fue revelado a los simples o a los niños, como ya lo habíamos visto.
Buenísimo. ¿Sabes qué? Mira, justo tiene que ver con esto que estás tocando, ¿no? Es maravilloso este versículo. Fíjate que el otro punto, el argumento que usan para no creer en la sola escritura, es el argumento teológico. Ellos dicen, el catolicismo afirma que la Biblia no se interpreta sola, sino dentro de la comunidad guiada por el Espíritu Santo. Por eso, el magisterio tiene la tarea de evitar interpretaciones contradictorias, justo como la que acaba de acontecer, de que se dijo que María ya no es corredentora. Bueno, lo traigo a colación. Dice el Concilio Vaticano II, Dei Verbum, número 10. La tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendada únicamente al magisterio vivo de la Biblia. ¿Qué tal? Yo hago la regla y yo la hago cumplir. Esto es así, que la Biblia no se puede interpretar solo, sino solamente por medio del magisterio o las autoridades de la Iglesia. No, la Biblia se puede interpretar haciendo comparación de texto con texto, como veíamos ahí. Eso está en Isaías capítulo 28, versículo 10, ¿no? Isaías capítulo... Sí, lo expliquemos a esto, porque esto es, para nosotros adventistas ya nos hemos cansado de escucharlo esto, pero por ahí hay otra persona que la primera vez que está escuchando estas palabras y necesita entender cómo se interpreta la Biblia, porque en realidad nosotros, esa es la diferencia básica, y esto es la sola escritura. Nosotros no interpretamos la Biblia. La Biblia se interpreta sola. ¿Quieres leerlo al texto? Isaías 28:9. Sí. Isaías 28:9 dice... dice así. Perdona. Dice... Ahí lo tienes en la pantalla, ¿no? Sí, no, dice... lo tenías en la pantalla. Sí. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y en el versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y en el versículo 13 dice, muy importante, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espadas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora yo, Nicolás, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús fue tentado? ¿Vos sabés lo que pasó cuando Jesús fue tentado o no? Utilizó la palabra para resistir las tentaciones del diablo. Exactamente. Según lo que nosotros vemos en Isaías, que se lee, la palabra de Dios le será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de aquí, un poquito de allá. Que cuando usted estudie la Biblia habla de diferentes temas en muchas partes de sus libros. Entonces usted tiene que reunir los rompecabezas y generar una interpretación que no tenga contradicción, porque si hay una contradicción quiere decir que la comparación de texto está mal hecha. Es decir, la Biblia no se la interpreta, ella se interpreta a sí misma. Una vez estaba escuchando en la radio un evangélico que cuando leía Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 al 3, decía, una bestia que sube de la arena del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y apariencia de león, de oso, de leopardo, y leía y veía esas cosas, y decía, estos son los marcianos. O sea, lo interpretó literal. No, hay un símbolo que no puede ser literal, y hay otros versículos que explican el símbolo.
Entonces, de manera que nosotros dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Fíjate el versículo 7, el 28:7. Mirá si es que hay que confiar o no en la opinión humana. Maldito el hombre que confía Claro, en brazos de otro hombre y pone brazo de hombre como brazo de Jehová. ¿Sí? claro, Fíjate. dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron, el sacerdote y el profeta Ajá. erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. O Bien, sea, quiere decir que el profeta y el sacerdote se podían equivocar, ¿verdad? Ahora, el cura y el obispo y el papa se pueden equivocar. Hay eso de infabilidad. Acá dice que ellos erraron con el vino. ¿Qué simboliza el vino, Julián? y bueno, el vino, eh, aparte de la sangre de Cristo, creo que también simboliza las doctrinas de Babilonia, ¿no? O sea, Acá te dice el vino fermentado. El vino fermentado que claro, atontaba, que te entenebrecía el entendimiento de uno que está borracho, no puede pensar. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que el vino representa a las falsas doctrinas. Entonces, cuando la persona queda permeada por falsas doctrinas, no puede interpretar la palabra de Dios. Entonces ahí viene Isaías y dice, la palabra de Dios le será mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. Así es como se debe interpretar la palabra. Y fíjate que es lo mismo que les pasó a Nadab y Abiú, cuando ellos dicen que entraron a ministrar al sacerdocio, ¿no? Entraron a ministrar en el santuario terrenal y dice que encendieron fuego extraño. ¿Sí? ¿Por qué habían encendido fuego extraño? Porque habían bebido vino. Es más, Jehová se enojó, dice que hizo juicio y le dijo a, si no me equivoco, era Aarón, el padre puede ser, y les dijo, ya les he dicho que cuando ustedes entren a ministrar, dice, no tomen vino ni sidra. O sea, no tomen vino, está al prohibido. contrario. Fíjate vos que en el templo ellos los sacerdotes no podían, por así decirlo, emborracharse, ¿no? O sea, tomar vino ni sidra, porque incluso los nazareos tampoco no podían hacer este tipo de cosas. O sea, fíjate que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y bueno, así podríamos estar toda la tarde, pero fíjate vos que en Mateo capítulo 4 del 1 al 10 está la tentación de Jesús. Fíjate vos que el diablo lo enfrentó con un escrito está también. O sea, y Jesús le decía, bueno, pero escrito está, no solo de pan, o sea, fíjate vos que el diablo le dijo, si tienes hambre, di a estas piedras, o si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le decía, escrito está también, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo, ¿por qué no te arrojas? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra. Y Jesús, ¿qué le dice? Pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, fíjate vos que Jesús mismo citaba siempre el escrito está, e incluso citaba siempre las sagradas escrituras, ¿sí? Siempre hacía una comparación de texto con texto. No solo a lo largo de las escrituras, vos vas a ver que Pablo mismo cita el Antiguo Testamento, incluso hay muchísimos otros textos más. Por ejemplo, Jesús dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Eso en este momento no tengo el texto, pero creo que estaba en Juan 10, si no me equivoco, que él mismo dice que la escritura no puede ser quebrantada. Y bueno, si vos me permitís un poquito más, tenemos ahí, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 17, del 10 al 13, volviendo al tema de escudriñar las escrituras. Hechos, capítulo 17, del 10 al 13.
dice algo muy importante, ¿no? O sea, perdón que me he demorado un poquito, pero fíjate vos cómo dice, ¿no? O sea, acá nosotros vemos que Pablo con Silas les estaba predicando a la iglesia de Berea y les predicaban de Cristo. Y entonces nosotros vamos a ver cómo ellos, lo de la iglesia de Berea, dice que eran más nobles que la iglesia de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Hechos capítulo 17, del 10 al 13, dice: inmediatamente los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con toda disposición. Todos los días examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Por eso dice que muchos creyeron y también muchos de los griegos, hombres y mujeres distinguidos. Bien, fíjate que escucharon predicar a Pablo y a Silas y no se quedaron que Pablo y Silas dijeron tal cosa y ya está. No, fueron a investigar. Pablo y Silas le enseñaban. ¿A dónde lo mandó Pablo y Silas? Vayan a la tradición. No, que yo pertenezco al magisterio porque yo soy apóstol y los apóstoles decimos tal cosa. ¿Qué le enseñaron? ¿Vayan a dónde? Vayan a la Sagrada Escritura a ver si estas cosas que nos están enseñando son así. Fueron a la Sagrada Escritura. Vos sabés, Julián, que ya como para ir cerrando, porque ya se nos está agotando un poco el tiempo, ¿no? Sí. No quería dejar algo que vi hace muy poquito. Hay un youtuber apologista católico que antes era evangélico y se hizo católico, Santiago Alarcón. Es de acá de Argentina, todos los días hace videos en vivo. Y él, digamos, hace conversatorios y también hace, digamos, apología con gente de otra denominación. La otra vez habló con un estudiante de teología adventista que él ingresó a hablar, a desafiarlo, digamos, un adventista de Ecuador. Santiago Alarcón es de acá de Argentina. Y este hombre, bueno, decía que él estudió 5 años de teología, pero su especialidad era en economía, que enseñaba en la facultad, en la Universidad Adventista de Ecuador, enseñaba economía, pero que él había estudiado teología, o sea, ahí nomás con los pastores, ¿viste? Y él le dijo: bueno, vos sos protestante, yo quiero que me demostres con la Biblia a dónde está el concepto de sola escritura. O sea, un tipo que estudió, ¿no? Julián no supo contestarle ni una palabra. Comenzó a dar vuelta, no le contestaba absolutamente nada. Y bueno, a algunos se le vienen algunos versículos, capaz que no sean lo más iluminado del mundo. Claro, un adventista que estudió. Entonces ahora, yo le digo a los adventistas, nosotros estamos haciendo esta crítica contra el magisterio. Y los adventistas, muchos se confían, pero ¿qué dice el pastor? No, ¿cómo que qué dice el pastor? Porque el pastor puede ser una persona preparada, pero puede estar en su fuero interior lejos de Dios. Puede ser una persona que no está tan preparada, una persona consagrada, pero no tiene labia. Y hay personas que son consagradas y que son muy estudiosas. O sea, no podemos poner el brazo de un hombre por el brazo de Jehová, hermano. A mí se me venía justamente, vos lo leíste, me lo sacaste de antemano, al texto que mencionaste hace un instante. La escritura no puede ser quebrantada. Yo creo en la sola escritura, porque Cristo dice que no puede ser quebrantada. No se puede quebrantar. Ahora, como para hacer un cierre, Julián, seguramente vos tenías algo más para decir. El problema de las 5 fides con la Iglesia Católica se dio fuertemente desde el Concilio de Trento, ¿sí? Ahora, lo habrás escuchado al cura Luis Toro en sus clases actorales, porque no son teológicas, decir, los protestantes dicen que la iglesia es la gran Babilonia, pero ellos tienen la Biblia que hizo la iglesia madre. Entonces, ¿qué hacen ustedes con la Biblia? Eso dice él. O en otro caso dice,
los protestantes no tienen sabiduría porque le quitaron sabiduría. Entonces eso es decir que como en la Reina Valera no está el libro de sabiduría, nosotros somos tontos, no tenemos sabiduría. O sea, te da a entender eso, ¿no? Yo los leía, los libros que nosotros consideramos apócrifos no inspirados. Esos 7 libros, ¿son 7 o son 9? Son 7, ¿verdad? Hermano, no dice nada de doctrina. Sí. Son 7, ¿verdad? Sí. Sí. No dicen nada de profundidad de doctrina. Es más, tienen algunos textos bastante controversiales. Y yo les quiero comentar algo, hermanos. No crean ese verso de que las Biblias Reina Valera no sirven porque no tienen esos 7 libros. Primero, Casiodoro de Reina era católico y fue excomulgado por traducir la Biblia al español. Número 1. Número 2. En el siglo V, y esto le pica mucho a algunos adventistas lo que voy a decir, ¿no? Pero hay no digo que sea absoluto lo que voy a decir, ¿no? Pero en Apocalipsis te enseña que hay 7 periodos de la iglesia del Señor. Y el periodo de Tiatira, que es el periodo más largo, de 538 hasta 1517, hasta la Reforma Protestante, ese catolicismo cuasi corrompido era todavía portadora de algo de luz. Por eso se les llama a esa iglesia que todavía tienes algo, se le dice. No tiene la doctrina de Jezabel, porque había dentro del catolicismo hugonotes, valdenses, que no aceptaban el papado, no aceptaban el magisterio y se los perseguía y se los mataba por no aceptar el magisterio. Miren qué bonito que era. Sí, pero cuando llega el periodo de la iglesia que seguía, 1517, cae como portadora de la verdad y viene el periodo protestante. Cuando ellos presentan en el Concilio de Trento en el 1543 otra Biblia con 7 libros de la tradición judía, fíjese, ¿no? Que no le agregaron libros ni siquiera del Nuevo Pacto, no, de la tradición judía, y dejaron a otros fuera, como el libro de Enoch, que también es de la tradición judía. El protestantismo rechazó esos 7 libros por encontrarlos incompatibles con la otra parte del canon y por carecer de valores significativos para el mensaje. Es más, tenían contradicciones. Estudien esos libros, lean, no repitan argumentos humanos. La palabra de Dios es completamente inspirada, instruida para toda obra, para que seamos, en fin, para buenas obras, para justicia. Hermano Julián, ¿quiere decir algo más? Sí, bueno, digamos que muchas veces ellos en los debates te condiciona incluso este personaje, este filósofo, vamos a decir porque filosofa la palabra de Dios, dice, no me saque el Antiguo Testamento, muéstreme con el Nuevo Testamento. Siempre te cita, y como vos decías, ¿no? Fíjate vos que estos libros son del Antiguo Testamento. O sea, fíjate vos que él te cita muchas veces, dígame en qué libro del Nuevo Testamento dice tal o tal cosa. Y bueno, entonces, vamos a utilizar toda la Biblia, como dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o solamente el Nuevo Testamento. Incluso la vez pasada debatía con una hermana católica, me decía, dice que el Nuevo Testamento fue dado para la iglesia y el Antiguo Testamento para los judíos. Tremendo error. Eso no lo vamos a ver porque yo había preparado también, digamos, justamente en este estudio, pero lo vamos a dejar por el tema del tiempo, ¿no? Pero sí, el mismo apóstol Pablo dice, estas cosas se escribieron para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, para que no cometamos los mismos errores de los antiguos, ¿no? Citando lo que pasaron en el desierto, y además dice que las mismas escrituras, dice, por lo que antes se escribió, dice, para nuestra enseñanza se escribió, dice. Eso está en Romanos, que, bueno, para los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, fíjate, ¿no? Para los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Si vos me dejás citarlo, rapidito nomás, Romanos 15:4, que lo tengo cerca,
fíjate, ¿no? Sí, sí. Incluso para aquellos que dicen, el Antiguo Testamento para los judíos. No, No tenemos que leer el Antiguo Testamento porque es para los judíos, el Nuevo Testamento es para la iglesia. No. Fíjate vos lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 15:4 dice, de hecho, todo cuanto fue escrito en el pasado, dice Pablo, fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la perseverancia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces Pablo dice, todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza. Y hay muchos textos que incluso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro citan el Antiguo Testamento, en muchos casos, incluso Pedro, para decir que Jesús es la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia y la piedra que fue desechada, incluso la misma iglesia católica desechan a Cristo y lo ponen a Pedro como la piedra sobre la cual fue desechada la iglesia. El mismo Pedro utiliza el Antiguo Testamento. Y ya para, digamos, si me permitís, un par de textos. ¿Este texto lo tenés? ¿Lo tienes ¿Cuál? ahí? Mira, ahí lo tienes en pantalla. Es el que yo te citaba de memoria, que yo lo había puesto acá. Sí, hablando, Pablo cita lo que les pasó en el desierto. Claro, viene hablando de lo que pasó en el desierto y fíjate esa historia vieja, ¿qué tiene que ver conmigo hoy en día? No, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y fíjate a quiénes, no a los del siglo I, II, III, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjate hasta dónde perdura la palabra de Dios, ¿no? Exactamente, ¿no? Y fíjate vos que ellos también dicen, ¿no? La última pregunta que yo había hecho dice, ¿es la Biblia la única fuente de la verdad e infalibilidad? Fíjate vos que Jesús, no lo vamos a buscar, pero si querés ponerlo, en Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Cuando él oraba al Padre, Jesús oraba al Padre y le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces a mí que no me vengan a decir los católicos que la Biblia no contiene toda la verdad o que es la única, que no es la única fuente de infalibilidad, porque sí es la única fuente de infalibilidad. Justamente ese texto, ¿no? Que también estaba escrito, que dice Jesús, porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Porque fíjate, si vos te pones a buscar muchos textos, así como Jesús, sí, dice que la palabra de Dios es la verdad, tu ley es la verdad. En Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no les dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios es eterna. De la ley al testimonio, ningún escrito extra. De la ley al testimonio. Y eso es la sola fe. Fíjate vos que me quedé pensando, esto es lo último que quiero acotar, de lo que hace Luis Toro, ¿no? Con esas preguntas. Dime a dónde está esto, pero en el Nuevo Testamento. Yo te voy a hacer una pregunta y cualquier cristiano me va a querer cortar la cabeza con esta pregunta que yo le voy a tirar, pero no la pueden contestar. Vos decime, Julián. ¿Jesús es Salvador? Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Es nuestro único Salvador. Bueno, demostrame eso vos, dame un versículo, capítulo y versículo del Antiguo Testamento donde diga que Jesús es Salvador. Que diga que Jesús es Salvador. Claro, así textual. ¿Te das cuenta que son esas preguntas prearmadas para desestabilizar y contradecir la Biblia, hacer entrar en conflicto? Exactamente. No se puede disociar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un solo mensaje, hermano. Y justamente hay textos, por ejemplo, con Isaías 43 o 45 que dice que Yahvé o Jehová es el único Salvador. El único Salvador. Después de mí no fue formado otro Dios, no hay otro.
Y la Biblia no se Claro, contradice, entonces, ¿Cristo es otro Dios o es el Dios Jehová hecho carne? Claro, es el mismo Jehová hecho carne, ¿no? Y ahí entramos en otro tema importante que es la divinidad de Cristo, ¿no? claro. Y ver con el Antiguo Testamento justamente la divinidad de Cristo y muchos otros temas, ¿no? Se pueden entretejer entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Así es, hermano. Bueno, mira, me parece que hemos disfrutado mucho de exponer este tema. Espero que los oyentes les haya gustado. Si alguien escuchó algo, no entendió, por favor nos dejan los comentarios. Si alguien no está de acuerdo, también nos deja los comentarios. Y por ahí, si algún católico quiere conversar estas cuestiones con nosotros en un video en vivo, no hay ningún problema. Estamos para conversar, no para pelear. No le vamos a dar el gusto al diablo, vamos a hacer que el diablo se enoje, no vamos a pelear. Les ofrecemos también esa posibilidad de hablar con siempre el corazón cristiano. Bueno, hermanos, esperamos encontrarnos pronto. Te agradezco, Julián, por tus palabras y por tu buena disposición. ¿Quieres dar un saludo final? Sí, bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, la verdad es que a pesar de que vos me hayas invitado, yo te hice la propuesta. Así que bueno, nos invitamos. Claro, nos invitamos mutuamente. Yo creo que esto es muy lindo, ¿no? Esto es muy importante y incluso, digamos, yo creo que es muy importante, ¿no? Poder colaborar juntos con estos temas que son tan importantes para todos. Así que bueno, un saludo final para tu audiencia, Principio de Vida, y para mi canal también, La Biblia Enseña. Bien, hermanos, esto fue todo por hoy. Una vez más, para gloria de Dios, esto fue Principio de Vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima.